Bueno, seguimos. Entonces, lo que decía era, bueno, esto lo hicimos calculando las áreas, ya con los conocimientos que sabemos de área de triángulos, ¿no es cierto? Entendiendo que la gráfica de esta función definida en este intervalo justamente nos da dos triangulitos. Ahora, ¿qué pasa si lo queremos hacer por integrales? Nosotros sabemos, vamos primero a hablar en general, que la función valor absoluto, ¿sí? La podemos definir por partes, ¿no es cierto? Tomando qué pasa cuando la variable es positiva o igual a 0, su imagen va a ser el mismo valor de x. Y cuando x es negativo, ¿sí? Su imagen es la recta opuesta, ¿no es cierto? O sea, porque, a ver, el valor opuesto de x en realidad. Bueno, a ver, ¿qué pasa con estas? ¿Qué pasa con estas definiciones? Estas definiciones nosotros sabemos que son las rectas. La recta X, o sea, la recta de identidad. Vamos a ponerlo en rojo. Que pasa por el 0, 0, ¿sí? Y que tiene las mismas, para los valores de X, tienen el mismo valor en la imagen, ¿no es cierto? Esa es la función X. Esta es la f de X igual a X. Y la menos X va a ser la opuesta a esta, ¿sí? Se hace lo mismo, pero sus imágenes son todas opuestas. Entonces, tenemos esto. Bueno, supónganse que eso pasa por el 0, 0. Esta, es la menos X. Ahora, la función que nosotros tenemos, las 2 menos X, son también rectas, porque tenemos que, lo que yo tengo acá es justamente una recta dentro del valor absoluto, ¿sí? Y va a estar también, como está en valor absoluto, vamos a tener también la 2 menos X y su opuesta. O sea, ¿cuál va a ser esta función? Si yo ahora tengo el valor absoluto de 2 menos X, ¿sí? ¿Puede ser que vaya a ser el área que está comprendida entre f de x y f menos x, o sea, la que está a la derecha? Si fuese, si la tomáramos a ese gráfico como... No, porque acá nosotros tenemos cuáles son las rectas, ¿sí? A ver, si nosotros graficamos el valor absoluto de x, nos vamos a quedar como con la parte positiva de estas dos rectas. O sea, nos quedamos solamente con lo que está por encima del eje x de la recta verde y por encima, por lo que está por encima del eje x de la recta roja. Entonces nos quedamos que esta va a ser la gráfica de la función valor absoluto. ¿Se entiende? Estas son las rectas x y menos x. Pero la gráfica de la función absoluto solamente va a ser esta. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer acá. Esta función 2 menos x, ¿sí? Cuando x es positivo o igual a 0, vamos a tener la recta 2 menos x. Pero cuando x sea negativa, vamos a tener la opuesta a esta. Vamos a tener la opuesta de 2 menos x. ¿Cuál es la opuesta de 2 menos x? Si suprimimos los paréntesis, me va a quedar menos 2, menos por menos, más x. O sea, la recta x menos 2. O sea, pasando limpio, tenemos estas dos rectas para poder definir a este valor absoluto. La 2 menos x cuando x es mayor o igual a 0 y la x menos 2 cuando x es menor a 0. Entonces, si nosotros vamos a la gráfica, yo represento estas rectas. Vamos a salir un poquito de acá. Tenía la 2 menos x, va a ser esa, y la x menos 2, x menos 2, que va a ser esta. ¿Sí? Como les dije recién con la función valor absoluto de x, cuando queremos calcular el valor absoluto de esto,
vamos a quedarnos con la parte positiva nomás de esta recta, que esta es la 2 menos x, y la parte positiva de la verde, que es la x menos 2. Entonces, el valor absoluto de estas dos funciones va a ser, la gráfica va a ser hasta acá, o sea, la marrón que llega hasta el 2, y la verde que crece de nuevo. ¿Sí? Entonces, es justamente lo que nos queda acá, lo que tenemos acá. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Entonces, entendiendo de que esta recta que tenemos acá, que es decreciente, se corresponde con la recta 2 menos x, y esta recta que tengo acá, que es creciente, se corresponde con la x menos 2, a esta integral, a la integral entre 0 y 3 del valor absoluto de 2 menos x, yo lo voy a dividir nuevamente en 2. Voy a tener, perdón, entre 0 y 3 no, entre 0 y 2 voy a tener la recta 2 menos x, 2 menos x, y entre 2 y 3, hoy, entre 2 y 3 tengo la otra recta que es x menos 2. Y voy a calcular el área, bien, perdón, voy a calcular estas dos integrales. Espérenme un ratitito, chicos, unos 5 minutitos. Listo, volví. Bueno, entonces, calcular la integral del valor absoluto de 2 menos x es lo mismo que calcular estas dos integrales. ¿Sí? O sea, dividiendo a nuestra región, nuestra área que teníamos que calcular en dos partes y entendiendo cuáles son estas funciones, cuál es la función que tenemos por encima del área. ¿Sí? O sea, yo estoy queriendo calcular el área va bajo esta curva, que en este caso es una recta, que es la recta 2 menos x, delimitada por el 0 y el 2, y del 2 al 3, el área bajo esta otra curva que va a ser la recta x menos 2. ¿Sí? O sea, dividía mi región en dos partes para poder calcular esta integral. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces pasemos a calcular ahora estas dos integrales con estos extremos. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la integral de 2 menos x? ¿Cuál va a ser la primitiva de 2 menos x? De 2x al cuadrado sobre 2. 2x, no, solamente 2x. Para este término 2x. Y la del x va a ser menos x cuadrado sobre 2. Esto, ¿sí? Aplicando Barrow, voy a evaluar en el 2 y en el 0. Y para esta otra integral, ¿cuál va a ser la primitiva de x menos 2? Sería x al cuadrado sobre 2 sobre x menos x. Menos 2x. Menos 2x, sí. ¿Sí? Esta va a ser la primitiva de esta función y lo voy a evaluar en el 3 y en el 2 por Barrow. ¿Sí? Entonces voy a calcular la imagen de esta función primitiva en el 2, es decir, 2 por 2 menos 2 cuadrado sobre 2. Esta va a ser la imagen de esta función en el 2. Menos, este es menos de Barrow, ahora calculamos la imagen de esta función en el 0. Es decir, 2 por 0 menos 0 cuadrado sobre 2. Obviamente, sí, también, si lo
lo entendemos, ¿no es cierto? Como la variable x está en ambos términos y estamos evaluando en el 0, siempre va a ser 0 y 0 esto, o sea que todo esto va a ser 0, ¿sí? Esto que yo tengo acá es lo que aplicamos en la regla de Barrow para esta primitiva, para esta integral. Ahora lo que vamos a hacer es resolver por Barrow esta otra integral, ¿sí? O sea, vamos a evaluar esta función en el 3. Vamos a tener 3 cuadrados sobre 2 menos 2 por 3. Menos, que es el menos de Barrow, y ahora lo hacemos cuando x vale 2. Evaluamos esa función en el 2. Entonces voy a tener 2 al cuadrado sobre 2 menos 2 por 2. Todo esto que yo tengo acá corresponde a la regla de Barrow, aplicar la regla de Barrow para esta función, para esta integral. ¿Sí? Ahora simplemente resolver estos cálculos. ¿Cuánto me va a dar esto? 2 por 2, 4. Menos 2 por 2, 4 sobre 2, 2. O sea que me va a quedar 4 menos 2. Menos, habíamos dicho que todo esto era 0. ¿Sí? Más, ahora calculamos esto. 3 al cuadrado va a ser 9, 9 medios. Menos 2 por 3, 6. Menos 2 al cuadrado, 4. 4 sobre 2, 2. 2 menos 2 por 2, 4. 2 menos 4 va a ser menos 2. ¿Sí? Entonces, esto que yo tengo acá, 2 menos 2, me va a quedar 2. Que este 2 que yo tengo acá, justamente es el resultado de calcular esta integral. ¿Sí? Que recordemos que esta integral se correspondía con esta región. Y si nosotros vamos a lo que habíamos calculado anteriormente por la fórmula del área de un triángulo, ¿se acuerdan que nos había dado 2 también acá? ¿Sí? O sea que hicimos bien este cálculo de la integral. ¿Sí? Porque supongo que lo que hicimos arriba, cuando calculamos el área por la fórmula del triángulo, está bien porque era bastante fácil, ¿sí? Y acá, entonces, vamos a ver qué nos da. Tenemos 9 medios menos 6. ¿Cuánto va a ser esto? Eh, 2 por 6, 12. 9 menos 12 va a ser menos 3 medios. Menos 3 medios, digamos. Y menos por menos me va a quedar más 4. ¿Sí? Bien, este menos 3 medios más 4, ¿cuánto va a ser? 5 medios. 5 medios. ¿Por qué 5 medios? A ver. Profe, Sí. a mí me dio menos 3 medios ahí cuando, o sea, usted le dio 9 sobre 2, creo. ¿Acá? Ah, ¿El 9 medios? ajá. Pero ese 9 medios es del 3 medios sobre 2. Ah, sí, después le explicó. Bueno, en realidad, ahí usted puso menos por menos, más 4 le puso. Debería ser 2 nomás. ¿O no? A ver, ¿dónde, perdón? Abajo. Menos por menos dijo más y después puso 4. Es 2. Sí, tenés razón. Ahí está. Gracias. No sé por qué. Estaba con el 2, ahora estoy con el 4. Pero bueno, no. Borro y borro esto. Bien. Muy bien. Entonces acá es más 2. Muy bien. Y acá me va a quedar entonces menos 3 más 4. Va a ser un medio. ¿No es cierto? Que era el área que nos había dado arriba. ¿Sí? Acá nos daba un medio. Que era el área chiquita, del triángulo chiquito. Y esto, si sumamos, va a ser igual a 5 medios. O sea que coincide lo que habíamos hecho
al calcular el área de esta región, A1 más A2, ¿sí? Que correspondía con las áreas de los triángulos, estamos viendo A2, 5 medios, con el cálculo por integrales. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Profe, Sí. ¿por qué el 3? O sea, ¿por qué es de 0 a 3? O sea, el límite superior es 3. Perdón, ¿dónde está? ¿Qué 3? En la gráfica. En la gráfica acá, Sí, ese. porque el límite superior es 3. O sea, Eh, estos límites nos indican cuáles van a ser las rectas verticales que delimitan el área bajo la curva. ¿Es de 0 a 2? ¿No? A ver, vamos al ejercicio. En el práctico nos piden de 0 a 3. Ah, ya está. ¿Sí? Acá nos piden de 0 a 3. Ahora, nosotros lo que hicimos es dividirlo en dos porciones, justamente porque tenemos dos rectas. Si vemos justamente las rectas que corresponden a este valor absoluto 2 menos x. ¿Sí? Va a ser esta recta que es 2 menos x y la otra recta que es la opuesta a esta que es x menos 2. Entonces ahí lo es que dividimos al área en dos porciones, pero tenemos esta área y esta otra área. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Una última pregunta, profe. ¿Sí? Si me da como unidades de área, el valor 0 estaría mal. O Claro, sea, sí. Siempre y cuando ustedes vean que tiene un área, que hay un área representada por calcular, sí, va a estar mal que nos dé 0. ah, O ya. sea, ahí es donde tienen que verificar el tema de que no estén trabajando con algún área negativa, que eso haga que el resultado final de la integral le esté dando 0. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Cómo era lo que pasaba hoy con la función seno? ¿Por qué nos dio 0 en principio? Porque nosotros teníamos esta área más esta otra área, al ser esta positiva y al ser esta negativa y ser iguales, nos va a dar obviamente 0. ¿Sí? Pero entendiendo de que esta área en valor absoluto, ¿sí? Va a ser un número positivo porque justamente es un área, es una medida, tiene que ser positivo, entonces nos va a quedar 2 veces esta misma región. ¿Sí? Que habíamos dicho que esto era 1, esto también es 1, entonces tenemos 1 más 1, 2. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Profe, en el parcial nosotros tenemos que poner esa fórmula que puso sobre las áreas o solamente usar la propiedad esa que usó. ¿Qué fórmula de las áreas? Y esa que puso se base por alturas sobre 2 y No, eso. esto era para poder verificar, en realidad mostrarles que también se puede resolver esto como de otra forma, ¿no es cierto? No solamente con integrales, porque en este caso es un área fácil de calcular, porque tenemos triángulos, ¿sí? Esto sería como para verificar que lo que nosotros hacemos acá es correcto. Pero no siempre va a haber una forma de verificar, porque generalmente las funciones que uno le da no para que grafiquen, porque no creo que le pidan graficar estas funciones, pero sí calcular la integral de esas funciones no les va a quedar un área como con una figura conocida para poder calcularlo por la fórmula de área. ¿Sí? Entonces lo vamos a tener que integrar, lo vamos a tener que calcular por integrales. ¿Sí? Era una forma de mostrarles que, bueno, de dónde viene esto también, esto que nosotros tenemos acá, por qué lo separamos acá, ¿sí? De esta forma, entendiendo de que hay dos rectas, ¿sí?
que están delimitando el área. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, ¿Sí? ¿cómo es el tema de que con la integral se suman cuadrados, pero cuadraditos? Pero entre más cuadrados tenga, más preciso es la integral. O sea, Bueno, ¿en qué eso es punto no cuando está? uno, no creo que esté acá. No. Bien, o sea, vos tenés acá un área delimitada, ¿no es cierto? Lo que podríamos hacer nosotros también para poder acercarnos a calcular esta área es dividir al segmento AB en rectangulitos, ¿sí? De la misma base, por ejemplo. Entonces tendríamos muchos rectangulitos, ¿sí? Que ya sabemos cuánto vale la base, podríamos calcular su imagen y no va a ser exactamente sobre la función, pero podría estar o un poquito más arriba o un poquito más abajo. Pero de esa manera, sumando todas esas áreas de los rectangulitos, podríamos tener un valor, ¿no?, al área bajo la curva. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estudiamos la definición de esta integral definida, vemos que cuando calculamos el límite de que estos triangulitos se vayan haciendo cada vez más pequeñita la base, ¿no es cierto? Se va aproximando a cero. Entonces vamos a ir viendo que esos triangulitos van a ir acercándose más al área que se encuentra bajo la curva. ¿Sí? Pero eso es más teórico que práctico. ¿Se entiende? Pero es como dividir, es como lo que estamos haciendo nosotros acá, para poder resolver más fácilmente el área. Acá. El área de esta función, ¿sí? Para hacerlo más fácilmente lo dividimos en dos regiones, ¿sí? Y calculamos el área de estos dos triángulos. Lo que se hace entonces para ir al concepto de integral definida es justamente dividir a esta área en figuras conocidas. La figura conocida sería el rectangulito. Entonces lo dividimos en infinitos rectángulos. ¿Sí? Sí, ¿Se entiende? sí se entiende. Cuanto más rectángulos tengamos, más próximo va a ser esa suma de todos los rectángulos a el valor del área que tenemos bajo la curva. Entonces ahí es donde ustedes van a ver en teoría que la sumatoria de todas esas áreas de los rectangulitos se va aproximando a el valor de la integral de la función f, que la integral de esa función definida, ¿no es cierto?, en este intervalo va a ser justamente el área bajo la curva. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. ¿Alguna otra consulta, chicos? Yo. Si con integral indefinida calculamos el área, ¿qué calculamos con integral indefinida? Indefinidas, y bueno, es como que, a ver, vos calcules, como no va a estar definida en un intervalo, por eso es que nosotros, en definitiva, tenemos siempre una función primitiva. O sea, justamente, ¿dónde está? Acá está. Lo que estamos calculando acá es el conjunto de todas las primitivas de la función f de x. Eso va a ser una integral indefinida. ¿Se entiende? Sí. O sea, es una familia de funciones, básicamente, una integral indefinida. ¿Sí? Sí. Bueno. Es como si estuviese calculando el infinito de la función, más o menos. Sí, no lo podríamos decir así. O sea, básicamente es la integral indefinida nos queda una expresión simplemente. Sí, tiene más sentido, obviamente, un sentido práctico cuando lo definimos en un intervalo, porque ahí lo podemos justamente resolver encontrando un resultado, que ese resultado se corresponde al área bajo la curva. O sea, es como que ahí es donde cobra sentido la definición de integral y es lo más práctico. O sea, realmente este concepto de integral se utiliza, tiene, no sé, infinitas aplicaciones realmente. O sea, lo van a usar mucho.
más adelante en sus carreras. Porque, a ver, creo más que nada en la carrera, después como ingenieros o licenciados, no creo, salvo que hagan un poco de investigación o hagan como cálculos más fuertes, por ahí sí es interesante también trabajar con integrales, ¿sí? Pero es un concepto muy, muy fuerte, lo que sea la integral de una función. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿Sí? yo tengo una duda con el resultado del ejercicio 4A de la integral. Del práctico anterior, del Sí, práctico 7, sí, sí, a ver, del 4A, de esta, sí, la integral de esa, o sea, el resultado, mejor dicho. bien, a ver qué habíamos hecho. Creo que estaba en la otra página. Uf, acá como encuentro la página, no sé. ¿Es esta? No, esta es la clase anterior. A ver, déjame ver dónde está la... Bueno, porque a ver, ¿qué te dio diferente a vos? No, quería consultarle si vio que quedó x a la cuarta sobre 2 menos x al cuadrado sobre 2 Sí, menos x a la cuarta sobre 4. sí. Y como que le restó ahí, o sea, 1 sobre 2 menos 1 sobre 4. Y mi duda era si estaría bien dejar esa recta de fracciones o si tenía que simplificar. A ver, para. No sé dónde está. Pero ese um, No, no, no. No, yo estoy mirando por la... Pero no sé. No lo que está acá primero y yo estoy bajando. No. Ah, acá está. Bueno, sí. ¿qué me decías? Ahí en la recta de fracciones estaría bien dejarla así, o sí tengo que hacer esa recta que hizo 1 sobre 2 menos 1 sobre 4. Un medio menos un cuarto. Y es lo Sí. mismo, o sea, acá estoy, en realidad estoy restando x a la cuarta sobre 2 menos x a la cuarta sobre 4. O sea, eso es lo que estoy restando. Ah, Eso, o sea, restar esto con esto me va a dar justamente x a la cuarta sobre 4. ah, ¿Sí? sí. Es como una forma más fácil de verlo, nomás que estoy restando porque... Ay, pero la pucha. Porque estoy, a ver, siempre como que estamos acostumbrados a restar 2x menos una x, por ejemplo. Entonces, cuando son números enteros, es más fácil ver, pero si son fracciones, tenemos que restar los coeficientes de estos números. El coeficiente de este término es un medio, el coeficiente de este otro término, cuarto. Entonces, un medio menos un cuarto va a ser lo que me va a dar como resultado hacer esta resta entre x a la cuarta sobre 2 menos x a la cuarta sobre 4. ¿Sí? Ah, ok. Gracias, bro. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Estamos? Por ahora no creo. Bueno, entonces coordinamos el lunes a la mañana para ver a qué hora podemos hacer la clase el lunes a la tarde. El lunes no va a ser obligatorio, es para que consulten algunas cosas y el martes lo que podemos hacer es hacer algún modelo de examen en clase como para practicar para el miércoles. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, chicos, entonces terminamos por hoy. Éxitos para los que rinden mañana y los que no, buen fin de. Y bueno, nos vemos el lunes. Bueno, el lunes hablamos y el martes nos vemos. Buen fin de, profe. Gracias.
Buen fin de Chao, hasta recuperación. luego. Chao, chao, hasta luego. Pero,